Nuestra promesa es atender rápidamente a nuestros pacientes. Atendemos al 80% de nuestros pacientes adultos de urgencia en menos de 30 minutos, desde su ingreso hasta la atención médica en el box. Para esto, hemos mejorado y ajustado los procesos, personal e infraestructura. Gracias al crecimiento constante de estos últimos 2 años, hemos sumado nuevas salas de espera, nuevas tecnologías para aportar al servicio, lo que nos permite tratar todo tipo de patologías y emergencias. En Clínica Los Carreras, fieles a nuestra misión de brindar un servicio de atención accesible, confiable y cálido, hemos aumentado en nuestra urgencia tanto el personal como los box de atención, a 20 box de atención rápida, 15 unidades de observación, 1 unidad de cirugía menor y curaciones y 2 box de reanimación, para brindarles a ustedes un mejor servicio. Comenzamos Tu Voz Local. Usted sabe que en Quinta Visión Televisión, su señal regional, pero además traspasamos fronteras y eso es bueno. La carretera digital nos permite cruzar la frontera de la región de Valparaíso, ir a otras más dentro del país, como en donde usted pueda tener la posibilidad de estar, reproducir, pero además le invitamos a compartir los contenidos del canal y a comentar claramente si es que se mueve en esas arenas, porque hay quienes no, quienes ven la televisión ya están en un segmento distinto y bueno, ese es el análisis que hacen los expertos y tampoco les vamos a exigir que ustedes vayan y se introduzcan, surfen, ¿no es cierto?, allí, porque puede no ser la práctica. Nos basta y nos sobra con que nos vean y eso nos deja muy felices porque le da completo sentido al hecho de estar hoy día en esta edición en especial. Y tenemos amigos acá, como ustedes pueden ver, rostros conocidos ya del canal, diríamos, casi estables. Un día me voy a sorprender que no esté yo en este programa y esté uno de ellos, pero bueno, así son las cosas, pasan, suelen ocurrir, y quiero saludar inmediatamente a Rodrigo Jofré, director ejecutivo de la Fundación Bien. Rodrigo. Muy buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a Pablo y a Eleazar, gusto verlos nuevamente. Exactamente, Pablo está allí, pues Pablo Serpa, psicólogo clínico. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Un gusto volver a compartir con Eleazar y Rodrigo esta instancia de conversación. Sí, además que, bueno, yo siempre... También voy a pedirle, a propósito de esos años de estudio de psicología, a Eleazar Seguel. Eleazar es el director ejecutivo de la Fundación Generación, porque él hizo estudio en aquello. Entonces, lo que en habitual hago con Pablo, ¿no es cierto?, estos tips, recomendaciones, ya les anuncio el tema que vamos a hablar. Aprovecho de saludarte, Eleazar. Hola Carlos, bueno, hola Rodrigo y Pablo, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Tenía una inquietud, ¿cómo se hace eso de dividir tu vida entre la ingeniería, la psicología y el camino, no voy a decir mucho, el camino ascético, no, el camino espiritual? ¿Cómo se hace así en breve? Bueno, no tengo idea, ¿verdad? Se dio así, bueno, un poco de psicología, terminé lo de ingeniería civil informática y después la teología. Entonces, pero siempre desde muy chico el llamado, creo, la vocación era ahí a lo teológico. Qué bueno, me alegro. Gracias por estar con nosotros. A ver, datos. ¿Sufre usted de ansiedad? Bueno, estos tiempos, por supuesto que tienden a llevarnos un tanto más cerca de aquello, pero ¿sabe lo que es la ansiedad? Porque de pronto podemos confundirnos, y voy a iniciar la conversación, luego de dar algunos datos con Pablo Serpa. Primeramente, Pablo, para que me definas qué es la ansiedad, luego vemos los síntomas, de qué manera podemos enfrentarla, y cuáles son los ámbitos en donde esta afecta de mayor manera. Chile ocupa uno de los primeros lugares con peor salud mental. Dato relevante. Según una investigación del Centro de Estadística del Observatorio de Salud Mental Chile, miren, el 82% de los participantes tiene sintomatología de ansiedad y depresión. El 82% de la muestra, claramente. Pablo, ayúdanos a definir, arrancamos contigo, ¿qué es la ansiedad? Mira, no estamos muy alejados de lo que
a nivel internacional. La ansiedad es podríamos decirle, rockstar en lo que vemos nosotros los psicólogos en terapia. Y todos vivimos ansiedad. La ansiedad, en definitiva, podríamos decir que es una respuesta evolutiva que es normal, que tenemos, pero en los tiempos que corren está sobredimensionado. Para decirlo en términos muy simples, porque hay muchas definiciones sobre la ansiedad es el miedo a la incertidumbre, ¿ya? Y si a eso le sumamos las características de nuestra sociedad, en donde todo es ahora, es instantáneo, la incertidumbre entonces aumenta, porque nuestra capacidad de esperar las respuestas se ha reducido mucho. Por lo tanto, estamos más expuestos a lo que es la ansiedad. La ansiedad es aquella sensación desagradable que tenemos, de este miedo, y la tratamos de aplacar con diferentes conductas, diferentes hábitos. Y eso se refleja en las personas de diferentes maneras. Pueden ser comiendo mucho, redes sociales, No. jugando mucho, videojuegos. Un tanto son conductas evitativas para no vivir esa desagradable sensación de qué va a venir. Y si lo que va a venir, voy a poder darle una respuesta a eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las situaciones más complejas? Es cuando la ansiedad ya se pasa de límite y podríamos tener problemas como las crisis de pánico o los trastornos obsesivos compulsivos, que eso ya son palabras mayores y donde se debería trabajar también con psiquiatras. Sí, si te parece, ahí entramos un poco más al fondo, en detalle. Claro, porque la pregunta que se me venía inmediatamente a propósito de qué es normal, hasta qué punto, dónde está el límite. Ya de alguna manera lo señalaste, lo adelantaste, pero en la próxima vuelta detengámonos, por favor, allí. Además, para no confundir, porque por de pronto el googlear, el buscar información en la red, también nos puede llevar a ciertos errores en términos de autodiagnosticarnos, que somos bastante dados a aquello. Y Rodrigo, la Fundación Bien, a propósito del acrónimo Bienestar, Innovación, Educación y Naturaleza, coloca el asunto precisamente en bienestar, que tiene relación con la salud. También lo que dice relación con la salud mental, ¿sí? Sí, para nosotros es una preocupación principal trabajar en la temática del bienestar, entendiéndolo también como aquella situación o aquella condición que es contrapuesta a la temática que estamos hablando hoy día, que es la ansiedad, la angustia, el estrés. Y hay datos bastante curiosos, que se contraponen, justamente tomando lo que dice Pablo, que se contraponen a nivel mundial respecto de esta temática, de la ansiedad, de la angustia. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile es el primer país de Latinoamérica en desarrollo humano, ya que es un indicador que lleva haciéndose hace mucho tiempo, y estamos ubicados a nivel 40 en el mundo. Es decir, de acuerdo a esos datos, podríamos decir que estamos teniendo un buen desempeño, donde este índice, entre otras cosas, habla de educación, de estabilidad, de trabajo, de condiciones sociales, etcétera, etcétera. Pero en la vida diaria, al subirnos a una micro, al manejar en una carretera, muchas veces nos damos cuenta que esto probablemente no es lo que parece. Por lo tanto, efectivamente, desarrollamos nosotros como organización programas que tienden a generar instancias positivas, a que las personas, los participantes de nuestros programas también se apropien de algunas prácticas que mejoren ese nivel de bienestar y que por el contrario, ¿no es cierto?, vayan reduciendo estos niveles de estrés, de angustia y de ansiedad. Eleazar, el camino en búsqueda, me acordé de la película, en búsqueda de la felicidad, que mucho tiene que ver también con el bienestar, con la tranquilidad del ser humano. ¿Es posible? Bueno, ahí podríamos entrar en estas preguntas más existenciales, ¿cierto? Y de nuevo, desde lo que creo, ¿cierto? Desde la teología, siempre va a importar las definiciones que hagamos. Y ahí me tomo un poco desde la psicología. Carl Rogers decía que
el ser está compuesto de fe, esperanza y amor. Eh, y cuando estas cosas están en los lugares correctos, las definiciones correctas, nos van a ayudar mucho. Y mucho de la ansiedad tiene que ver con expectativas, con verdades que creemos, si son verdades o no, ¿cierto? Y eso genera mayor tensión. Si yo estoy esperanzado en algo, por ejemplo, si yo estoy esperanzado que tú, Carlos, nunca me falles, Te voy a tal fallar. vez Claro. es probable, Decisiones ¿cierto? probable. Entonces eso va a generar algo en mí, ¿cierto? En cuanto a mis expectativas, se van a derrumbar. Y esto un poco más desde eso, desde lo filosófico, teológico, hay mucho de eso. Pero la experiencia de aquel que es ansioso o que está viviendo un cuadro de ansiedad es una experiencia real. Son sensaciones reales, son dolor real, frustración real, etc. Entonces, y ahí, bueno, entra como esta ayuda profesionales como Pablo, ¿cierto? En el área de la psicología, a veces desde la espiritualidad, ¿cierto? Consejeros, a ayudar a las personas, a poder a veces definir, interpretar correctamente. Entonces, creo que hay mejores formas de sufrir, tal vez, más que esta búsqueda de la felicidad. Hay mejores formas de sufrir. A Nosotros ver, estamos Oli, en un perdón, contexto. perdón. Acláranos aquello. Pienso que estamos en un mundo donde vamos a experimentar el sufrimiento, la ansiedad, el dolor. Entonces podemos tal vez sufrir mejor. Y pienso, de nuevo, profesionales como Pablo, Rodrigo, que ayudan a la sociedad, a la humanidad, a poder sufrir mejor, a tener herramientas para enfrentar estos cuadros, estas circunstancias, estas expectativas a veces equivocadas, estas sensaciones de sentirme defraudado. Entonces yo creo que estamos en un mundo donde también, y aquí hablo desde la teología, Dios ha provisto capacidades a personas como Pablo, Rodrigo, pensando en el área de la salud, de la psicología, para que la gente pueda sufrir mejor, y desde la espiritualidad, desde la teología, desde la Biblia, los que creen, desde las creencias, ¿cierto? Que pueda haber un bienestar, un sufrir mejor que hace que se sienta como un bienestar. Me gustó eso, sí, sí, de sufrir mejor y lo entendí claramente. Pablo, no sé si tú, me imagino que con mayor fuerza y razón que yo, pero claro, cuando estoy desnudo, calato, ¿no es cierto? Rodrigo se va a acordar de aquella expresión, calato. La van a buscar en el diccionario, la van a googlear. Me encuentro sin herramientas y, por supuesto, Pablo, sin ningún mecanismo como para hacer frente a una situación que me pueda estar afectando. Claro, a propósito le preguntaba a Eleazar, de pronto la felicidad, ir en búsqueda de la felicidad también nos puede generar y puede ser un gran y tremendo propósito, sano, como queramos etiquetarlo o llamarlo, pero también puede generarnos a propósito del individualismo y de otros males que tiene esta sociedad, un profundo problema de salud mental. Ahora, es normal, ya lo has dicho, pero cuando cruza el límite, ya estamos hablando de complejidades mayores. Sí, cuando cruza el límite, podríamos decir que se transforma en disfuncional. O sea, cuando empiezas a tener problemas en tu día a día, eso quiere decir tener miedo de poder salir de tu casa, estar con ideas intrusivas todo el tiempo, que no te permite concentrarte, no te permite descansar, tus relaciones sociales eh, están disminuidas. Y eso va aparejado o tiene comorbilidad con otros tipos de enfermedades. Por lo general, la agorafobia es un cuadro que se suma a la ansiedad cuando esta está muy desarrollada, porque tienes miedo de salir, tienes miedo de que te dé algo mientras tú no estás no tienes ayuda, ¿ya? Por lo tanto, estos son los límites que por lo general son fáciles de detectar, eh, y sobre todo para la familia. Al que ¿Cuáles le son los cuesta a veces, síntomas? Perdona, los síntomas a propósito. mira, debemos llegar a la conclusión que la ansiedad gatilla ciertas cosas internas en la biología de nosotros que son respuestas evolutivas al peligro. Y eso significa que eleva el cortisol.
El cortisol lo que hace es que te prepara para atacar o para huir de la situación que te está afectando. Ese cortisol lo que hace, por ejemplo, es que no te permite dormir porque tienes que estar alerta. Tienes la boca más seca porque el aire tiene que fluir mucho más rápido para oxigenarte más. La sangre se te va a tus extremidades, cosa que hay algunos problemas estomacales. Eh, Mira, Cuando son altas dosis de cortisol por mucho tiempo, de manera crónica, empiezan a haber problemas también de concentración y memoria a corto plazo. ya. O sea, hay gente que es joven que tiene sintomatología como de una persona que tiene 60 o 70 años con memoria a corto plazo y se confunde mucho con problemas neurológicos. Se soluciona el tema de la ansiedad y podría solucionar incluso los aspectos cognitivos. Bien. Entonces, cuando te entras en este círculo, empiezas a dudar incluso de ti mismo. Y empiezas a pensar que tienes algo más grave. Y en realidad, no, la ansiedad tiene, es muy, tiene mucha mala prensa y, y se puede expresar de diferentes maneras. Tanto así que crees que estás enfermo de otra cosa. Mira, Rodrigo, por favor. Sí, yo solamente quería aportarle algunos otros datos interesantes. Hay una empresa mundial que se llama Gallup, y Gallup desarrolla una encuesta mundial de emociones, ¿ya? Y salió la versión 2023 hace unas semanas atrás solamente, y quería compartirle por lo menos tres o cuatro datos interesantes. Por favor. En primer lugar, en el caso de Latinoamérica, esto se hace, la encuesta tiene un alcance de 147.000 personas que la responden aproximadamente a nivel mundial. Y dice que Latinoamérica, en el año 2022, ¿no es cierto? Se presenta en 2023, pero es 2022, los latinoamericanos se sienten más descansados. Esa es una de los resultados. Después también que las experiencias negativas van en aumento, comparativamente con los años anteriores en los que se aplica esta encuesta. ¿Y cuáles son las principales emociones displacenteras que agobian a las personas de Latinoamérica? La preocupación, el estrés, el dolor físico, la tristeza y también la rabia. Incluso llega a ser tan dramático que más de un tercio de los encuestados dice que permanentemente, todos los días, tiene algún tipo de dolor. Por lo tanto, estamos ante una situación tremendamente compleja donde necesitamos desarrollar de manera urgente herramientas que prevengan esto, que hagan que lo tratemos de mejor manera, que lo abordemos de mejor manera y que tengamos una vida mucho más positiva, claramente. Sí. Ayudemos, ¿te parece, Eleazar? Pablo, ayudemos. ¿Cuántos no estarán en situación crítica o a poco de traspasar el límite y que no se estén viendo? Eleazar, ayúdanos. Y qué difícil lo que me encomiendas. Sí, yo pienso que hay muchas herramientas y creo que una manera de ayudar es aprovechar esta plataforma y desde mi rol como pastor, director de una fundación cristiana, pienso que una buena forma de ayudar, y con mucho cariño lo hago, pero yo tengo una crítica hacia la iglesia, y que puede generar muchas veces, y me ha tocado acompañar a personas que justamente por cómo la iglesia se ha enfrentado a estas circunstancias emocionales, han hecho que la gente conlleve una carga mayor aún y que genera mayor ansiedad. Como por ejemplo que un cristiano no puede estar con crisis de ansiedad. Cuando eso, desde mi lado, desde la Biblia, nunca es cierto. La Biblia está llena sus páginas de gente al borde de sus emociones, desbordado. Y justamente por eso es que existe lo que creemos, para poder correr desde esa debilidad, desde la fragilidad de nuestras propias vidas, ¿cierto? ¿Quién de nosotros está libre de estar en un cuadro de ansiedad? Las circunstancias de la vida son tan cambiantes y podemos estar ahí. Entonces, una forma de ayudar creo que es como la iglesia, nosotros somos realmente bíblicos y esto no lo ponemos en un lugar que ha hecho que muchas veces la gente tenga una carga mayor, y me ha tocado acompañar a personas que están ansiosas por no estar ansiosas, porque si están ansiosas
no están a la altura de ser los cristianos que debieran ser. Entonces aquí un palo con mucho cariño a la iglesia misma, de la cual amo, y de verdad, pero creo que ahí podríamos ayudar mucho, teniendo una correcta teología en esto. Perfecto. Pablo. Mira, primero lo que tenemos que hablar sobre, o sea, tips como para poder salir de la ansiedad. Primero decir que es normal, que no te está pasando nada fuera de, no te estás volviendo loco o loca, no es es una respuesta evolutiva. Ahora, la ansiedad es un miedo a algo que en realidad no es real, ¿ya? Todos estos cuentos, hay un psicólogo en España, Rafael Santandreu, que habla de la terribilitis, que es como terribilizamos todo es terrible, ¿ya? Y para eso es importante tener una actitud distinta, una evaluación distinta, decir, bueno, vale, está pasando esto, ¿cuál es el peor escenario? Y empieza a tener una conversación contigo mismo y darte cuenta que el peor escenario nunca es tan terrible. De hecho, cuando se hace investigación en psicología cognitiva, se logra determinar que creo que el 80 o el 90% de los peores escenarios que tú te planteas en tu cabeza nunca suceden, ¿ya? Muchas de las cosas que tú te dices, muy pocas te han hecho daño real, un daño físico, un daño que se pueda ver consecuencias. Por lo tanto, tenemos una mente o un cerebro que está preocupado constantemente de problemas que no van a suceder, ¿ya? Y ahí es importante también una mirada quizás más espiritual, en donde te da un respiro el poder entender que hay fuerzas que te están acompañando, pero también aquellos que son ateos o que no tienen una mirada tan espiritual, el poder mirarlo también desde esta perspectiva de decir, mira, ¿sabes qué? La vida es corta, la vida tiene un tiempo y me estoy preocupando en vez de vivirla, ¿ya? Yo creo que ese es el gran mensaje que podemos sacar de esto. A veces nos preocupamos más que disfrutar realmente. Bien. Carlos, Sí. Carlos, disculpa que te interrumpa, me acordé de dos cosas de la Biblia. Hay una parte en Filipenses que dice, piensa en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Una forma de vivir la vida. Y por otro lado, Jesús dice que estar ansioso, afanado, es como que si tú quisieras añadir un codo más de estatura. Nada pasaría. Está diciendo que es ilógico, en realidad, estar ansioso, afanado. Eso. Ayúdanos a cerrar, Rodrigo, por favor. Sí, solamente pensando en algunos tips y actividades que nosotros también desarrollamos y que promovemos. En primer lugar, la conexión social. Yo creo que uno tiene que socializar más muchas veces cuando tiene estas problemáticas, está en estas emociones tan complejas, muchas veces, como dice Pablo, por cosas que probablemente nunca van a suceder. Entonces, primero, conexión social. En segundo, actividad física. Es importante la actividad física. Importante oxigenarse, importante caminar, respirar, disfrutar del medio ambiente. Y lo otro también una actividad que tiene que ver con lo meditativo, con mi trabajo interno como persona, en primer lugar para definir también y acompasarme y dimensionar de manera real cuáles son las problemáticas que me tienen de esa forma. Bien. Solamente antes de terminar, hace un mes atrás les aseguro que había una cantidad enorme de personas tremendamente angustiadas, inquietas, porque salía un nuevo teléfono celular al mercado. No quiero decirlo, pero ustedes saben a qué me refiero. Y eso les genera angustia. Entonces, esa es la real angustia que estamos promoviendo hoy día como sociedad. Sí, y tiene que ver de dónde está puesto nuestro corazón, nuestros ojos y las intenciones. Bien, para reflexionar, Eleazar, Pablo, Rodrigo, gracias por habernos acompañado hoy día